Mi siguiente invitada es Maruja Gorday de Villalobos, ella es ministra de Educación y le doy la bienvenida. Feliz año, ministra. Igual, bendecido año a todos. Saludos, Fernando y don ingeniero Blandón. Bueno, culmina el año tal vez más irregular de la historia educativa panameña. Un 2020 donde entrevistaba a Bernardo Meneses del IFARO y dice, hay salones enteros donde todos son cuadros de honor. Es decir, ha sido un año tan irregular que eso se va también viendo con las notas que se entregaron. Es decir, ¿cómo afianzar o cómo será el año lectivo 2021 para que la gente no quede rezagada como si se hubiera perdido un año completo? Bienvenida, Mira, eso es ministra. sumamente, buenos días, saludos. Eso es sumamente importante porque, como todo el mundo habla en todos los sectores, ha salido lo duro del sistema, para no usar Claro, otra palabra. ¿Y qué pasa? Nosotros hemos tenido una cobertura de la tasa de estudiantes que se iban a matricular de 94%. Tenemos un 6.2% de estudiantes al corte de noviembre. Nosotros estamos ya en esta semana tabulando porque se extendió la recepción de notas hasta esta semana, exactamente por los lugares donde aumentó el RT, escuelas en San claro. Miguelito que cerraron, escuelas en Pacora, etcétera. Entonces, nosotros que estamos ya proponiendo en el decreto ejecutivo el desarrollo de un programa de aprendizaje acelerado que no solamente lo va a tener Panamá, lo va a tener la mayoría de los sistemas educativos del país, de la región. Y eso, además de recuperar esa pérdida, como muy bien lo comentó Fernando, nos va a ayudar inclusive a traer a aquellos que están fuera del sistema, no por COVID, sino por otras situaciones. Significa que nosotros vamos a hacer 2 ciclos, no estamos hablando de trimestres o bimestres o semestres, 2 ciclos escolares en un periodo lectivo, y eso tiene una estructura metodológica, eso tiene una fundamentación de la priorización curricular y tiene unos elementos muy claves que se utilizan ya en nuestro país en jóvenes y adultos. Lo que Sí. estamos haciendo es adaptándolo a primaria, a premedia y a media, exactamente para recuperar esa pérdida que estamos hablando, que son aproximadamente 46.000 estudiantes. ¿Qué va a pasar con los estudiantes que estaban en el ITSE? Que han quedado como una especie de vacío. Si los estudiantes que están en el ICE, ellos han continuado realizando su plan de estudios, Sí. y una sola parte del ICE es la que se está utilizando para el servicio de trazabilidad y Ah, lo ok. que se está haciendo a nivel de las autoridades de salud. Ellos han continuado clases, eso sí, todos están trabajando a distancia, las universidades, los institutos superiores, las escuelas de jóvenes y adultos y el subsistema regular. Yo ayer estaba entrevistando a Nadia de León, del CI de EU, Correcto. estas personas que están midiendo un poco las escuelas y, bueno, lo que está indicando el papel es que la distorsión o la diferencia que hay entre escuelas públicas y privadas ha aumentado esa brecha en medio de este 2020 y se está viendo con los exámenes de admisión a las universidades, principalmente la Facultad de Medicina y la Universidad Tecnológica. Es decir, cómo volver a cerrar esa brecha y en cuánto tiempo se podría cerrar esa brecha entre la educación oficial y la particular. Mira, hay indicadores de calidad y hay Sí, indicadores de cobertura que nos llegan, que nos van a ayudar a equiparar esa brecha en algún momento. Nosotros sabemos, inclusive, el presidente habla muy claro de dejar las bases para una educación de calidad. Las brechas en educación, tú no las cierras en un periodo de 2 o 3 años. no, 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 Las no. brechas en educación, las brechas en educación arrancan con la transformación curricular de la formación docente. Ahí arranca todo el proceso de mejoramiento de cualquier sistema educativo, y el ingeniero Brandón lo ha repetido, creo que en todos los programas que he Sí. estado. Si eso no se da desde nuestras universidades o nuestros centros de formación, nosotros vamos a seguir con esta necesidad. Yo no voy a hablar de déficit, el docente recibe lo que se le da. Sin embargo, estamos dando algo que no va acorde a las competencias de un siglo XXI, a la nueva era de la tecnología, de la revolución industrial 4.0, donde sabemos que el mismo enfoque de abordar el aprendizaje y desarrollarlo es totalmente diferente. Y eso es parte de las propuestas que el presidente anunció el 1 de enero, que vamos a estar presentando como políticas públicas de equidad digital, de trayectorias educativas, un Plan Nacional de Servicios Básicos, que ya estaban vislumbradas en la ruta del COPEME. Bien, sí hay una diferencia. Nosotros sabemos que la diferencia arranca con las posibilidades de tener tecnología. Yo tengo que ser clara en eso y muy honesta. Eso es una de las
uno de los factores o uno de los indicadores que puede incidir más en esa diferencia. Los chicos tienen más recursos al su alcance, los chicos tienen otros medios de aprendizaje. Y yo sí les quiero decir algo, no todo lo de la pandemia estuvo mal. Obviamente un tema sanitario, nadie va a decir que es algo Claro. bueno. Pero nosotros tuvimos niños de escuelas de la capital y del interior que en el primer trimestre, en primer grado, aprendieron a leer. Eso usualmente no pasa en muchas, yo no voy a decir que en todas, Claro. en un primer trimestre. Entonces, ¿por qué? Porque el niño tenía la clase de la televisión, la mamá en la casa, posiblemente, la radio, la guía. El niño tenía múltiples recursos, que es lo que usualmente a veces no pasa en un salón de clase, o el maestro no tiene los recursos o la escuela no los tiene. Bien, te comento, Universidad Tecnológica, Facultad de Medicina, exactamente por esa brecha, y nosotros en noviembre del 2019, cuando sostuvimos reuniones con el decano de la Facultad de Medicina, el rector de la Universidad Tecnológica, ya teníamos ese reporte de ese indicador de que si acaso el 15% de los estudiantes del sector oficial ingresaban a la Facultad de Medicina, nosotros habíamos preparado en el mes de enero, sin saber que iba a haber pandemia, un proyecto de reforzamiento académico que iba a ser en este momento presencial los sábados en 3 sedes a nivel nacional. ¿Cuál fue la riqueza? Que el proyecto se montó el 30 de marzo, se inauguró el proyecto, terminó a mediados de noviembre y se capacitaron más de 123 estudiantes que habían anunciado que tenían intenciones de estudiar áreas de la salud, área de las ciencias exactas y área de las ciencias naturales. Además, mira, nosotros como educación tuvimos, yo digo, nosotros logramos SOS 17, que son las Alianzas para el Desarrollo. Nosotros tuvimos más de 12.000 estudiantes graduando, puede ser el 40% de la población que se graduó, recibiendo gratuitamente de las plataformas oficiales de 10 universidades particulares y de 4 universidades del sector oficial, afianzamiento a partir de mayo, junio, otro julio, sin ningún costo. Si nosotros llevamos eso a costo, podemos estar hablando de 5 o 6 millones de dólares. Claro. Nosotros tuvimos más de 3.000 horas al aire entre radio y televisión, y ustedes que están en televisión, estamos hablando de 28 millones de dólares aproximadamente que recibió el sistema educativo, que si no lo hubiéramos tenido, y por eso yo trato siempre de expresarlo para dar las gracias, si no hubiéramos tenido eso, esto que estuviéramos hablando de ahora es muy diferente. Yo sí quiero aprovechar y decir, cuando nosotros vamos a ver los efectos en la calidad del aprendizaje, cuando apliquemos nuestras próximas pruebas, las próximas evaluaciones nacionales e internacionales, Crecer y PISA, que va a ser en el año 2022 y que lo vamos a hacer, sistema educativo que no se mide, quizás con el riesgo de saber qué va a pasar, pero lo tenemos que hacer porque tenemos que ir marcando los cierres entre periodos y buscar los recursos que nosotros estamos haciendo en el 2021, independientemente de la modalidad que vayamos a arrancar el año. Yo estoy segura, confío en Dios y el trabajo que se está haciendo a nivel del equipo de gobierno y las autoridades de salud, que quizás ya para junio nosotros podamos tener esa apertura más ampliada en las escuelas, y obviamente cuando el estudiante llega y está en ese contacto con el maestro, con el compañero, cambia las posibilidades del aprendizaje. Pero nosotros estamos organizando la capacitación a partir del día de ayer. Nosotros arrancamos la plataforma, la dejamos abierta y ya hay cantidad de cursos que además de tecnología estamos enfocando para el proceso de la comprensión lectora con el Plan Nacional de Lectura. ¿Por qué? Porque tuvimos un corte de una prueba Crecer que nos dijo que los niños en tercer grado y en sexto grado prácticamente no comprenden lo que leen. Claro. Y estamos trabajando de acuerdo al resultado de la prueba PISA capacitación en ciencia, matemática y español, inclusive lectura comprensiva para estudiantes de séptimo, octavo y noveno y estudiantes y media, que eso fue lo que nos arrojó PISA, ¿no? Entonces claro, tenemos que trabajar con esos indicadores y hacer las propuestas de mejora. Pero yo cierro este segmento con esto: tenemos que incidir en la transformación curricular de la formación docente. Porque antes de la entrevista hablamos de algo que me llamó la atención, un número pues importante de escuelas que tienen menos de 100 estudiantes. Es decir, ¿pueden ellos realmente empezar esas clases presenciales? ¿Y por qué no terminaron el año dando las clases presenciales guardando la debida distancia? Sí, nosotros, ustedes saben que todo el tema que se da, yo voy a decir, no fue fácil. Sí. Ni arrancarlo a distancia, ni continuarlo. Inclusive yo le decía a mi equipo, enfoquémonos en el 18 de diciembre, y bueno, gracias a Dios ya pasamos la meta y como sistema pudimos culminar con nuestras lecciones aprendidas, con nuestros desafíos, con los retos para el otro año, situaciones que no habíamos identificado y que es parte de un proceso de emergencia.
Nosotros tenemos el 56.9% de las escuelas, 1.766 escuelas con matrícula de 1 a 100 estudiantes y tenemos 825 escuelas con matrícula de menos 25 estudiantes. Nosotros pudimos hacer un pilotaje. Nosotros sabemos que hasta octubre se logró, como dicen, voy a apropiarme de una palabra médica, aplanar la meseta. Y por eso en octubre nosotros iniciamos ese proceso de organización de un pilotaje, porque recuerden que es el tema de la edad de los docentes, si tienen condiciones de salud, del padre de familia, el director, la escuela que estuvo cerrada, que había que limpiarla, que había que darle mantenimiento, pero estamos hablando de casi un 64% de las escuelas que tienen menos de 100 estudiantes. Por eso nosotros reiteramos, y así lo va a decir el decreto ejecutivo, que debe estar saliendo publicado mañana, de que vamos a tener 2 modalidades, y eso es lo que ha pasado en la región. Primero, los niños tienen menos posibilidades de contagio. Quiero también decirle a los docentes, a mis compañeros, al personal de educación, que nosotros estamos en el segundo grupo. Después que pase este primer grupo, que muy bien lo explicaba el ingeniero Ducré, nosotros entraríamos como docentes y eso se está trabajando con el programa de vacunación. Entonces, si tenemos menores de 16 años que tienen menos posibilidades de contagio, nosotros vamos a tener las medidas de bioseguridad y vamos a iniciar ese proceso de vacunación con los docentes. Yo estoy segura que nosotros vamos a tener muchas escuelas abiertas y estamos hablando de un modo alterno, que es lo que ha recomendado el plan de contingencia a la cual nosotros nos acogimos como sector centroamericano de SICA y el foro de ministros de países iberoamericanos, exactamente, que le estamos ahora, eso se le conoce ahora como un sistema híbrido, porque combina múltiples recursos y combina múltiples modalidades. Sin embargo, por un tema de también ser empático, porque los gremios hicieron una propuesta en la mesa bilateral y yo lo tengo que reconocer. Ellos nos decían, pero ¿qué pasa donde no hay agua o donde se mantenga el RT? Vamos a suponer un corregimiento de San Miguelito que el 1 de marzo, bueno, nos vamos a distancia. Pero a diferencia de este año, porque ahí es donde yo te hablo, Fernando, las lecciones aprendidas, no es que yo solo entrego el documento, yo tengo que visitar al niño, yo tengo que buscar la manera de hacer ese acompañamiento a la familia, si tengo que buscar apoyo en la comunidad, si tengo que buscar voluntarios, porque nos dimos cuenta que quizás a algunos niños no se les hizo ese acompañamiento. Por eso estamos dejando abierto un programa de recuperación académica en vez de 3 semanas a 7 semanas, y para el año 2021, ingeniero Landón, los cambios, eso va a ser continuo. Nosotros ya, para el 2022, nosotros no debemos tener ningún plan de recuperación académica. Va a ser un sistema de apoyo continuo. Okay. Bueno, y el que reprueba, reprueba. Entonces, definitivamente, la idea es, mire, esto nos ha ayudado a poder entender, y yo como educadora del área de educación especial, esto para mí es sencillo. ¿Por qué? Porque en la medida que tú proveas recursos, que tú proveas apoyos y que establezcas un sistema de acompañamiento, tú vas a generar más oportunidades y más posibilidades a los estudiantes. Entonces yo creo que esta es la ganancia en medio de lo triste que ha sido este año, definitivamente. Claro. Bueno, ¿qué va a pasar con los graduandos? ¿Y cuándo se empiezan ya a repartir los diplomas? Porque me han llamado de escuelas tanto particulares como oficiales que los diplomas siguen en Cárdenas y no han llegado todavía a los centros educativos. Nosotros no custodiamos diplomas en Cárdenas y me encanta la pregunta porque, aclaro, los diplomas se firman en las regionales y se entregan en las regionales. Ya ese sistema de que todo centralizado, Cárdenas, no. Okay. No, los diplomas se entregan a través de las direcciones regionales. A partir del, el último día de clase oficial fue el 18, sin embargo hay muchas escuelas que mandaron notas que como tenían gran cantidad de estudiantes y nosotros dijimos queda abierto. Estamos hablando que desde el día de ayer o la última semana de diciembre se empezaron a entregar. Yo sí quisiera que cualquier información que tengas nos las hagas llegar, claro, porque sí hemos tenido Panamá Centro y San Miguelito en algunos momentos por algunos clústeres que se dieron de colaboradores, estuvieron cerrados algunas horas o algunos días. Entonces sí es importante que se sepa, pero los diplomas no tienen ninguna restricción. Lo que no podemos es tener aglomeraciones en las escuelas, claro, y trabajar con las normas de hombres y mujeres y los días y las sedes. ¿Qué va a pasar con estos muchachos que van por primera vez a las universidades? Ministerio de Educación y Universidad de Panamá, que es la que más recibe estudiantes, ¿han encontrado algún punto de entendimiento para que se afiance todo lo que estos muchachos necesitan tener como conocimientos básicos de graduandos en ese primer año de universidad? Nosotros hemos tenido reuniones con el rector de la universidad y otros rectores y se ha hablado de dar, o sea, los exámenes de admisión se tienen que hacer. Sí, se tienen que hacer. Definitivamente, se han hecho no ya. Se van a sí, exacto, y tienen sus estándares.
pero el día de ayer nosotros comenzamos un programa de afianzamiento con CERTV por 3 semanas exactamente para dar ese proceso, sobre todo en el área de la ciencia y las matemáticas, que sabemos que es donde están las falencias. Igualmente tenemos una gran cantidad de docentes en las escuelas que están haciendo ese acompañamiento. Nosotros estamos monitoreando con el señor rector cualquier otra situación que se dé y ellos están en conocimiento de esto, pero definitivamente para ingresar a la universidad tú tienes que pasar el examen de admisión. ¿Se sabe, por ejemplo, en educación tanto pública como particular, cómo ha sido la tendencia de estudiantes panameños tanto en el SAT como en el TOEFL, que se puede decir que una prueba estándar y que puede medirse año a año, si ha habido menos estudiantes panameños que lo han pasado o se ha mantenido dentro del promedio de estos últimos años? Yo esa información, Fernando, no la tengo a mano, sin embargo, sí puedo decirte que un gran porcentaje de estudiantes del sector particular que aplica las pruebas tiene ingreso a las universidades y las pasan sin ningún problema, sobre todo con el área de la matemática, la ciencia y el conocimiento del inglés y las capacidades de análisis y razonamiento crítico, Sí. que es donde nosotros tenemos que fortalecer. Bueno, Maruja Gorday de Villalobos, como siempre un placer tenerla de invitada en este noticiero y sobre todo, bueno, el estado de situación de nuestra educación rumbo a un año lectivo que va a ser mixto. La palabra me gusta. Sí. Hay posibilidad de que volvamos a vernos las caras en las escuelas. Claro que sí. Así es. Gracias, ministra. Voy a información comercial. Saludos.